Muy bien, bienvenidos entonces a la clase número 1 del manual de bautismo. La clase número 1 se titula El pecado y sus consecuencias. Vamos a mostrarles cuáles son los objetivos de esta clase. Son conocer qué es el pecado, conocer también cuál es el origen del pecado y sus consecuencias, y también conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Para comenzar entonces, si ustedes ya tienen el manual en la mano, pueden ir acompañando la lectura junto con esta clase. Vamos a estar comentando algunos conceptos básicos antes de entrar en qué es el pecado, acerca de lo que es la conciencia y de lo que es la sindéresis. Dos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender la cuestión esta del pecado. En primer lugar, la conciencia. Nosotros entendemos por conciencia al medio que Dios creó para que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es lo que nos ofrece nociones básicas y precarias de la santidad de Dios, la que reprueba el pecado y la que aprueba la justicia. Eso es la conciencia. Vamos a decir que la sindéresis es la capacidad innata del ser humano de juzgar rectamente con acierto. Nosotros creemos que Dios creó al hombre con conciencia y la dotó de una sindéresis que le permite, aún sin haber estudiado las Escrituras, tener una noción natural del bien y del mal, un conocimiento instintivo. El ser humano sabe, sin necesidad de pensarlo, que está mal mentir, está mal robar, está mal cometer adulterio o asesinar. La pregunta es, ¿cómo llegaron esos conceptos a la conciencia del hombre? O bien, esa sindéresis ya se encuentra registrada en el interior del ser humano de forma predeterminada, y si es así nos preguntamos cómo es posible, o bien creemos que Dios grabó la sindéresis en la conciencia del hombre. Esto, que se conoce como ley natural, también tiene su aparición en la Biblia. Ustedes pueden repasar luego Romanos 2, 14 y 15. El razonamiento del apóstol Pablo en ese pasaje es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir. Los griegos también pensaban así. Aristóteles decía que el hombre culto y libre se comporta como el que es una ley para sí mismo. Es una característica normal e instintiva de las culturas humanas que nos permite valorar cómo la justicia, la honestidad, la compasión y la bondad hacia los demás. La práctica de algunas buenas obras y nuestra aversión a las malas obras demuestra que el ser humano tiene un conocimiento innato de la ley de Dios. Esto refleja que la ley divina ha sido escrita en nuestros corazones. De acuerdo a la Biblia, la autoría de dicha ley no procede del mismo hombre, sino de Dios. Es decir, el hombre es súbdito, no es legislador de la ley natural, por lo tanto el hombre no es autónomo. ¿Quién puso esa ley en el corazón del hombre? La puso Dios. No es que el hombre ya vino con esa ley instalada en su corazón. Esto, sin embargo, debe tomarse como una noción precaria de la moral, como un instinto rudimentario. Es decir, no podemos quedarnos únicamente con las nociones que están en nuestra conciencia acerca de lo que está bien y de lo que está mal, sino que eso vamos a tener que alimentarlo, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero repasando los conceptos de conciencia, capacidad dada por Dios al ser humano para distinguir el bien y el mal, y sindéresis, el conjunto de normas que Dios registró en la conciencia de todo ser humano para ir nutriéndola. Esas son las dos definiciones básicas. ¿Y qué es lo que vamos a continuar ahora? La razón de por qué tenemos conciencia, por qué el ser humano viene equipado con la conciencia. Bueno, porque Dios nos da la conciencia y nos da la sindéresis porque la humanidad necesita frenos. Yo sé que suena feo decirlo, y por eso hay muchas personas que rechazan esa idea, pero el ser humano, si está libre de toda normativa, no hace otra cosa que no sea el mal. Por eso el ser humano necesita tener frenos. La Biblia afirma que el pensamiento del corazón del hombre es continuamente el mal. Y esto lo relata cuando ocurre el evento del diluvio. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En cada ocasión en que Israel no tenía juez ni tenía rey que gobernara rectamente, siempre se hacía el mal y se vivía en miseria. Esto lo recoge mucho el libro de Jueces. Aquí hay uno de los ejemplos nada más.
En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Desde ese momento hasta aquí, hemos podido observar que la humanidad necesita frenos porque de lo contrario actuará siempre mal. Por eso hay elementos que Dios ha dejado en la tierra para restringir el mal, y uno de ellos es la conciencia. La conciencia es esa noción natural de lo que está bien o mal, como se comentó anteriormente, descrita por Pablo en Romanos capítulo 2. Pero si la conciencia no es alimentada estableciéndole verdades absolutas, la misma va a cauterizarse, es decir, va a volverse insensible. Si de continuo aceptamos que no existen verdades absolutas, la conciencia va a dejar de alertarnos ante lo que en un inicio estaba mal. Es decir, ese sistema natural de alarma va a comenzar a fallar. Cuando eliminamos la noción de la verdad, estamos matando a la conciencia. A medida que el tiempo pasa, la conciencia del ser humano se va cauterizando a causa del pecado. Muchos ya no oyen la voz de Dios porque la atmósfera de desenfreno y pecado distorsiona el mensaje y crea mucha interferencia. Entonces ahora sí vamos a pasar a estudiar qué es el pecado. Muchas personas tienen una idea que está distorsionada acerca del pecado. El pecado es esto, es la transgresión deliberada de las leyes y mandamientos de Dios. La etimología de la palabra pecar nos lleva al significado de errar el blanco, pero más bien diremos que pecar es apuntar al error y acertarle. Nosotros los seres humanos, como veremos en esta ilustración, somos un alma que tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu. El espíritu es el que se conecta con el mundo espiritual, con Dios, con lo sobrenatural. El cuerpo es el que se conecta con este mundo natural y visible. Nuestro espíritu anhela a Dios desesperadamente, pero a veces elegimos caminos que nos apartan más de su voluntad. Debido a eso, terminamos cayendo en la religión, en idolatrías o en tradiciones. Pero la Biblia nos dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Dijo el propio Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, a lo largo de la historia se nos trata de mostrar caminos alternativos, pero todos los caminos alternativos nos llevan al pecado, aun cuando podemos disfrazarlos con nombres sofisticados o eufemísticos. Por ejemplo, al alcoholismo se lo llama enfermedad social, a la drogadicción se le llama enfermedad mental, pero la Biblia llama pecado a todas estas cosas. Y sin embargo, si bien Dios odia el pecado, ama al pecador y no quiere que ninguno se pierda. Afinar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestra conciencia y ser fiel para actuar conforme a lo que ella nos está diciendo es el primer paso para vivir en santidad. ¿Hemos tomado alguna vez alguna decisión y luego nos hemos sentido mal? Bueno, ese es Dios que le está hablando a nuestra conciencia. Si alimentamos nuestra conciencia con la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de ver las cosas como Dios las ve. Él quiere un pueblo limpio que no se envuelva en pensamientos mundanos y pecaminosos intentando distorsionar la verdad. Cuando hablamos de ser fieles a la conciencia, nos referimos a una conciencia que esté llena de la palabra de Dios. Muchas personas tienen conductas contrarias a la palabra de Dios y se excusan diciendo que son fieles a su conciencia, o que sus conciencias no los acusan. Pero es claro que esas conciencias no están debidamente alimentadas en la palabra de Dios. Cuando no prestamos atención a lo que nuestra conciencia dice, podemos sufrir graves consecuencias. Así que la conciencia, que es eso que Dios nos dotó para que nosotros podamos distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, hay que alimentarla con los mandamientos de Dios para que no se termine apagando. Y no podemos permitir que el pecado contamine nuestra conciencia y la haga insensible, porque de tanto vivir en pecado, las personas luego terminan por aceptar el pecado, no darse cuenta que está mal, y practicarlo sin que su propia conciencia los acuse, sin que tengan convicción de que eso está mal. Ahora, nos preguntamos dónde se originó el pecado. Y tenemos aquí Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que ejerciera dominio sobre toda la creación, menos sobre otros seres humanos. En el Edén todo era bueno, sin depresión,
sin enfermedad, sin pobreza, sin dolor. El propósito de Dios siempre fue que el hombre habitara en felicidad, en abundancia y en gozo. Sin embargo, el plan de Satanás fue y sigue siendo destruir a la raza humana porque somos la imagen de Dios. El enemigo tentó a Adán y Eva proponiéndoles de forma muy disimulada que se independizaran de Dios. Sin embargo, la humanidad no fue creada con la habilidad de gobernarse a sí misma, aunque sí tiene libre albedrío para escoger a qué reino servir, o al reino de las tinieblas o al reino de los cielos. ¿Cómo ocurrió la tentación? Tenemos Génesis 3, del 4 al 5, dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En el relato bíblico, la serpiente es una representación de Satanás que intentó a Eva con dos argumentos. No morirán si comen del fruto prohibido, fue el primer argumento, o sea, Dios les mintió o exageró. Y el segundo es: serán como Dios y conocerán el bien y el mal, o sea, ustedes decidirán lo que es el bien o el mal por su propia cuenta, siendo arquitectos de vuestro propio destino. Lo que Satanás le dice a la raza humana es: conviértete en tu propio juez, sé tú quien decide lo que es correcto o incorrecto, tú no necesitas que Dios te lo diga. De esa forma les hizo creer que ellos tenían la suficiente fortaleza moral y la capacidad de decisión para dirigir su propia vida. Eso se llama independencia, soberanía o autosuficiencia. Lo cierto es que la fuerza de voluntad no alcanza para sostener el peso de la ética. ¿Y qué es esto de la independencia? Bueno, la independencia es el resultado de la rebelión y de la desobediencia. Es querer actuar al margen de Dios y alejado de sus leyes. Cuando el ser humano decide gobernarse a sí mismo, inmediatamente pasa a estar bajo control del diablo, y este usa el espíritu de independencia para que el ser humano actúe al margen de la ley de Dios. Cristo llama a esto rebeldía o carne, que no es otra cosa sino la naturaleza de pecado que vive en nosotros desde que el primer hombre y la primera mujer cayeron en tentación y pecaron. La carne es autosuficiencia humana que grita: yo hago lo que quiero, yo lo hago a mi manera, yo lo hago solo. Esta es una conducta totalmente opuesta a lo que Jesús nos enseña. Él nos llama a tomar la cruz cada día y seguirle negándonos a nosotros mismos. Cuando el ser humano decide hacer su propia voluntad sin someterse a Dios, se sale de la protección del Padre. El resultado nunca puede ser bueno. Cuando Dios nos manda hacer lo correcto, solo debemos obedecer. El diablo tentó al ser humano para que le diera la espalda a Dios. Por eso, cuando Adán y Eva cayeron en su trampa, la protección que estaba sobre ellos automáticamente fue quitada. Entonces, ¿qué le pasó a la humanidad a causa de la independencia? Bueno, punto 1, perdió la protección de Dios, la presencia de Dios fue removida y la vida y la comunión con el Padre fueron cortadas. El pecado y la independencia tuvieron resultados dolorosos y desastrosos para la raza humana. En aquel momento las enfermedades, los conflictos, la escasez y muchos otros males entraron en su línea sanguínea. Por esa razón las personas hoy no pueden por sus propios medios vencer el pecado y las adicciones, tales como la pornografía, las drogas, el tabaquismo, el alcoholismo, la ludopatía y las maldiciones. Es necesario que Dios intervenga. Ahora, ¿cómo entró el pecado a la humanidad? El pecado entró a la humanidad por medio de un hombre. Con la caída del primer hombre vino la maldición para la humanidad. Desde entonces todos nacemos cargando la marca del pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, de la misma manera, por medio de otro hombre, que Jesús, vino la justificación a los seres humanos. Sigue diciendo el mismo Pablo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 1. La paga del pecado es muerte. Dice también el apóstol Pablo en la misma epístola de los Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchos creen que el pecado no acarrea consecuencias, debido a que han pecado en repetidas oportunidades, pero siguen viviendo como si nada hubiera pasado. Ese fue el engaño que sufrió Eva. Comió del fruto prohibido y al instante no le ocurrió nada.
Esto la llevó a concluir que Dios efectivamente había mentido y que la serpiente tenía razón al decir que no morirían. Pero al tiempo el engaño fue descubierto. La muerte entró en sus vidas. Primero murió su hijo Abel, asesinado por Caín, y siglos después murieron ellos también. Podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que los pecados no tienen consecuencias, pero la palabra de Dios es tajante cuando afirma que la paga del pecado es muerte. No necesariamente una muerte física al instante. Lo primero que llega es la muerte espiritual. De todas formas, la paga del pecado llega tarde o temprano. Segunda consecuencia del pecado: el pecado hiere a usted y a otros, y también hiere a Dios. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu Santo, es decir, lo ponemos triste al Espíritu Santo cada vez que pecamos. Contristar es causar tristeza o causar dolor. Cuando una persona peca, la más perjudicada es ella misma, pues de una forma u otra daña su relación con Dios. Muchas veces el resultado es que no sentimos su presencia y que nuestras oraciones no son contestadas. El pecado de uno afecta a todas las personas que lo rodean. Por ejemplo, cuando un padre de familia comete adulterio, afecta a su esposa, a sus hijos y a toda la familia. El pecado esclaviza, degrada y humilla. Dice Romanos 6:16, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. En el mismo instante en que una persona peca, queda presa y se convierte en esclava del pecado. Cuando esto sucede, no disfruta su vida de creyente, pero tampoco la vida mundana. En otras palabras, ni disfruta con Dios ni disfruta con el pecado. Jesús dijo que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Por eso toda persona que peca queda expuesta a que su pecado se haga público, lo cual humilla y degrada. Hay un dicho popular que dice que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Cuarta consecuencia del pecado: el pecado no satisface. El pecado solo ofrece deleite temporal, pero después usted se sentirá más vacío que antes. Claros ejemplos de esto son el sexo ilícito, las drogas, la gula, el chisme, el alcohol, etc. Además de que no satisface, el pecado roba el tiempo. La gente después se lamenta por el tiempo perdido, lo cual nos enseña que el pecado no conduce a nada. Quinta consecuencia del pecado: el pecado tiene consecuencias eternas. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hacemos queda escrito y seremos juzgados por cada uno de nuestros actos. Si no hay un arrepentimiento genuino, nos puede costar hasta la salvación. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que el cristiano puede vivir pecaminosamente y que de todos modos irá al cielo. Por el contrario, la Escritura nos exhorta a vivir en obediencia a Dios. Sexta consecuencia y última de esta lista que hemos hecho de consecuencias del pecado: el pecado desprecia la sangre de Cristo y le abre la puerta al diablo. Si sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, fueran perdonados, y aún así practicamos el pecado deliberadamente, estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre preciosa. Pero no solo eso, sino que cuando pecamos le abrimos puertas al enemigo y le damos derecho y autoridad sobre nuestra vida. Así que ya vimos qué es el pecado. Y ahora vamos a ver cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Así que ya vimos qué es el pecado, como dijimos al principio de la clase, vimos el origen del pecado y sus consecuencias, y ahora pasamos al tercer punto de la clase, que es el plan de Dios para nuestras vidas, que es la expiación o la remisión de pecados. Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que viviera entre nosotros como hombre, que fuera a la cruz cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, y con su muerte y resurrección liberara a la raza humana y la muerte del pecado y de la muerte eterna. En el Antiguo Testamento, el acto de expiación consistía simplemente en tapar, ocultar o cubrir los pecados. Es lo que se hacía cuando el pueblo de Israel traía un macho cabrío ante el sumo sacerdote para que él lo ofreciera a Dios en sacrificio, como expiación de sus pecados de todo un año. Es decir, la muerte de ese animal servía para cubrir o para tapar el pecado. Eso es expiación. Pero, por el contrario, la obra de Cristo nos ofrece una remisión absoluta de pecado. Es decir, limpia, arranca de raíz el pecado, con el fin de cambiar la conducta de la persona. El sacrificio de Cristo implica que ya no hacen falta más sacrificios. La sangre de Cristo es más que suficiente, porque Jesús
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan, este es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay quienes tratan de cambiar su conducta con sus propias fuerzas y no lo consiguen. Intentan no hacer cosas malas como no hablar mal, no tratar mal a su familia, no fumar, no beber, no drogarse, no fornicar, no adulterar, y a veces lo logran por un corto tiempo, pero luego recaen. ¿Por qué las personas recaen en pecado? Porque tratan de cambiar su conducta sin cambiar su naturaleza. Ese es un cambio externo, pero que no produce ningún cambio interior. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que cambia la naturaleza del hombre? Lo único que puede cambiar la naturaleza pecaminosa y arrancar el pecado del hombre es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy Dios está listo para perdonarnos. Dice así la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué hacemos para que Dios perdone nuestros pecados? Punto número 1, arrepentirnos. Dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentirnos es reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Es cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y actuar. Es confiar en Cristo solamente. Vamos a profundizar acerca del arrepentimiento en la siguiente clase. Ahora avanzamos. Segundo punto, tenemos que confesar con nuestra boca. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que declarar en voz alta que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Tercero, hay que creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Así que tenemos que tener la plena convicción de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que solo a través de Él somos reconciliados con el Padre y somos salvos de la muerte eterna. Así que con esto hemos llegado al final de la clase y les proponemos algunas preguntas de estudio para que respondan a ver si entendieron el contenido de la clase. Primero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la sindéresis? ¿Cómo llega la sindéresis a la conciencia humana? ¿Por qué Dios nos puso una conciencia? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? ¿Cuál es la paga del pecado y quién quita el pecado del mundo? Les invitamos a que respondan estas 8 preguntas de estudio, que se las vamos a responder brevemente a manera de repaso. Pregunta 1, ¿qué es la conciencia? Recuerden que la conciencia es la capacidad dada por Dios al ser humano para distinguir el bien del mal. Y la sindéresis es el conjunto de normas que Dios registró en la conciencia de todo ser humano para nutrirla. ¿Cómo llega la sindéresis a la conciencia humana? O sea, ¿quién puso esas normas dentro de la conciencia humana? Las puso Dios. La ley natural es una ley dictada por Dios y puesta por Dios en la conciencia del ser humano. ¿Por qué Dios nos puso en la conciencia? Porque la humanidad necesita frenos, porque de lo contrario solamente actúa para mal. ¿Qué es el pecado? La transgresión deliberada de los mandamientos y de las leyes de Dios. Es errarle al blanco, o más bien apuntar a errarle y embocarle. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? Entró a través de un hombre, a través de Adán, cuando pecó por primera vez y transmitió a todos los hombres la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consecuencias. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, gracias por haber participado de esta primera clase de bautismo. Te invitamos a que continúes viendo los otros 2 videos para completar las últimas 2 clases del curso. Bendiciones.